Buenos días, nos encontramos en la Asociación Cultural Andaluza de Esplugas, en la CAE. Estamos con Juan Antonio Fernández, regidor de Ocupación del Ayuntamiento de Esplugas, Santiago Gutiérrez, presidente de la Asociación Cultural Andaluza de Esplugas, Sara Forga, teniente alcalde de Esplugas, y Antonio Hernández, regidor del barrio de Carmen, y nuestro amigo Paco, de Bulleses Quichapó. Bueno, buenos días, lo primero. Buenos días. Me gustaría ver que nos hicierais un pequeño resumen de cómo ha ido el acto de hoy, de la entrega de premios, de las tortillas, etc. Santi. Pues ha ido muy bien, porque al final ha habido bastante gente, se ha pasado muy buen rato. Ha hecho mucha calor esta mañana, porque estaban en el fuego achicharrándose. Pero bueno, muy bien y se ha salido bien. La iniciativa nueva de este año de las munchetas con butifarra para todos los que viniesen, no ha salido del todo mal, pero bien, muy bien la cosa, muy contento. ¿Y tenemos previsto alguna acto más? ¿Participación en alguna cosa estos días? Mañana participamos en el evento que se hace aquí en la Avenida Ciudad Hospitalet, Duende con Arte, que va a ser tremendo, va a ser exagerado y vamos a pasar un rato bueno. Un rato bueno es desde las 11 de la mañana hasta que nos echen los mozos de cuadra. Exactamente. Pero bueno, muy bien. Vamos a pasar la palabra a los regidores del Ayuntamiento de Esplugas, que nos hagan una pequeña valoración. Estamos en el segundo día de fiesta. ¿Cómo veis la fiesta este año en Esplugas? Bien, son una fiesta como siempre, una fiesta animada, con mucha participación popular, la gente colabora. Hoy en la calle está muy bien. Yo es la primera vez que participaba como jurado, el premio del concurso de tortillas, gracias. Y a mí me gusta mucho, la gente contenta y también disfrutar de la fiesta, que es lo que importa. Juan, Sara, ¿añadimos algo? Esto córtalo, porque esto no es... ¿Cosita más? Bueno, la verdad es que esto por el calor sofocante que tenemos, y porque algunos estamos muy medio muertos de sueño en participar en los actos, la verdad es que la fiesta hemos hecho el premio, es una fiesta muy animada, muy participativa. Y yo la verdad ayer anoche quedé sorprendidísimo la cantidad de chicos y chicas jóvenes que vinieron a... Era increíble, toda la Rambla del Carmen y todo el aparcamiento, todo absolutamente lleno. No goza. Buena participación, ¿no? Y todavía nos queda domingo y nos queda el Bustamante esta tarde y mañana se nos deja tiempo los diablos y los marismeños, la Diada Castellera. Los duendes, la Diada Castellera. Bueno, ¿cómo se prevé lo de Correfoc de esta noche? Bueno, pues lo de Correfoc de esta noche se ve bastante fuerte, en lo que ha dicho ahí el compañero. Está la Diada Castellera, lo de Bastunet, el Bustamante, lo de mañana estar esto y bueno, luego lo de Duende con Arte ya es algo grande, fuerte. Y que venga juventud, que no vengan solo mayores. Que hay rebujitos, caipirinhas, de todo. ¿Añadimos alguna cosita más? A ver, chicos, que no ha hablado Doña Flor, aparte de reírse. Bueno, aparte de esto, también se hace en la semana que viene, también se hacen eventos que no se han podido hacer por Fiesta Mayor esta semana. Nosotros, por ejemplo, tenemos el Festival Flamenco que se hace el domingo por la mañana. También vendrán cantaores y habrá grupos de baile. A las 11:30, cosas así, empezará, hasta las 1:30, a las 2, que ya acabará. La semana que viene estamos La hablando, semana ¿no? que viene, el domingo 25. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestras palabras y por participar del acto de hoy. ¿De acuerdo? Que tengamos buena fiesta mayor. Gracias. Muchas gracias.